El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Dimos comienzo el año predicando la palabra en el capítulo 22 de Apocalipsis, el último capítulo. Y ese capítulo, las enseñanzas que encontramos, las propuse, las expuse como aquello que debía de guiar, las enseñanzas y los principios que debían de guiar nuestras vidas a lo largo del año. Pues bien, ya que estamos un poco entrado en el año, en el primer mes, estamos en enero, ¿verdad? Día 8, ya que estamos un poco entrado en el año, pues vamos a considerar hoy el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Y entonces la palabra del Señor nos dice la revelación de Jesucristo, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces, está compuesta de dos palabras, apo y calipsis. Apo es una palabra griega que significa, en este caso, sin. Y la palabra calipsis significa velo. Entonces, de ahí viene nuestra, pasándolo al término latino, al término español, de donde está derivado de una palabra latina, que significa revelación. Revelación es quitar el velo. Entonces, la palabra apocalipsis significa sin velo. Entonces, el Señor en esta tarde nos está diciendo que hay velos en nuestra vida. Hay velos en nuestra vida que nos impide ver la gloria de Dios, que nos impide acercarnos al Señor como debiéramos de hacerlo. Entonces, el Señor en esta tarde nos está invitando a quitarnos todo velo para que veamos lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta semana que tenemos por delante en este mes de enero. Entonces, el principio del año que nosotros estamos ahora considerando, el Señor nos está diciendo de que tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero si nosotros no las vemos, si nosotros no vemos las maravillas del Señor, ¿sabéis que es lo que indica? Que estamos velados, el velo de nuestra carne. Porque cuando nosotros no vemos las maravillas del Señor, ¿sabéis una cosa? Pueblo de Dios que me escucha en esta tarde, eso significa que no tenemos nuestra mirada en el Señor. Y como no tenemos nuestra mirada en el Señor, entonces estamos velados. Entonces la carne está sobre nosotros, la carnalidad está sobre nosotros en los ojos de nuestro entendimiento, para que no veamos la gloria de Dios, para que las promesas del Señor no se hagan parte de nuestra vida. Y la culpa de eso la tenemos nosotros. Nosotros somos los que no acudimos al Señor para ver las promesas gloriosas que Él tiene para con nosotros. Entonces, el Señor se revela, el Señor quiere revelarnos cosas maravillosas. Y vamos a descubrir algunas de ellas. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. El Señor quiere manifestarse a sus siervos, a ti, a mí, a todos nosotros. Dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, en nuestras vidas. Porque el Señor es personal, el Señor no nos deja, el Señor está con nosotros, el Señor nos trata de una manera de tú a tú, porque tenemos una relación personal con el Señor.
El cristianismo es una relación personal con el Señor. El cristianismo no es una religión, no son actos, no son ritos mediante los cuales ponemos propicio a Dios hacia nuestros propios intereses. No, Dios tiene un plan y en ese plan nos tenemos que sumergir, nos tenemos que alinear en el plan de Dios. Y cuando estamos alineados en el plan de Dios, los problemas que vengan a tu vida se convertirán en bendiciones. Los problemas, las necesidades que pasen en tu vida, que pasen por tu vida, eso se convertirán en herramientas que Dios va a utilizar para levantarte y no para hundirte. Cuando tú pasas por un periodo de prueba y esa prueba tú sientes que te está hundiendo, es porque tú estás en la carne y no estás en el espíritu. Es por eso. Pero si tú estás agarrado de la mano de Dios, si no te has soltado la mano de Dios, la prueba te va a levantar. Es algo que Dios permite en tu vida para levantarte, gloria al Señor. Entonces, dice las cosas que deben suceder pronto. Hermano, hermana que me escucha en esta tarde, el Señor quiere manifestarse a tu vida de manera inmediata, prontamente. El Señor no quiere dilatarse en el tiempo, no, el Señor quiere actuar ya en tu vida. Dice que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y es que el Señor nos trata de una manera personal. A su siervo Juan, a su sierva Susi, a su sierva Manolita, a su sierva Pepita, a su siervo Manuel, a su siervo Pedro, a cada uno de nosotros. El Señor nos conoce por nuestro nombre, nos conoce personalmente y tú tienes que tener una relación personal con el Señor. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y tú tienes que dar testimonio de la palabra de Dios. Cuando un cristiano no da testimonio de las cosas grandes que el Señor ha hecho en su vida, malamente. Mal. Algo funciona mal en la vida de ese cristiano. Pero cuando un cristiano está en íntima relación con el Señor, suceden cosas maravillosas en su vida que son dignas de ser compartidas. Entonces el Señor, si está actuando verdaderamente en tu vida, tú tendrás algo glorioso, maravilloso que compartir con tus vecinos, que compartir con tus compañeros y compañeras de trabajo, que compartir con tu familia, con tus hijos, con tus sobrinos, con todos aquellos que son allegados, que están cerca de ti. Entonces, dice la palabra que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. De todas las cosas que ha visto, porque somos testigos. Somos testigos de las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Como el Señor un día vino a nuestra vida y nos rescató del pozo de la desesperación, nos rescató del lodo cenagoso que supone el mundo, el pecado, nuestra propia carnalidad, nuestra propia naturaleza caída que nos metía en problemas, que nos hacía vivir con egoísmo, que nos hacía vivir para nosotros, sin tener en cuenta a los demás. Y cuando hacíamos algo bueno, en realidad lo hacíamos por nosotros y muchas veces nos engañábamos a nosotros mismos. Porque, hermanos queridos, el pecado es muy sutil. El pecado es muy sutil. Hay gente que ayuda a los demás y me parece muy bien que ayude a los demás. Pero ¿cuál es la motivación que lo mueve? ¿Cuál es la motivación que mueve a esa persona? ¿No será más bien que sea reconocido? Que sea alabado, por decirlo de alguna forma, por las cosas buenas que hace, pues entonces no sirve de nada. No sirve de nada si tú, con lo bueno que haces, no estás buscando la gloria de Dios,
entonces no sirve para nada las cosas buenas que tú haces. Tenemos que buscar en nuestras vidas siempre, en todo momento, tanto en lo que pensamos, como en lo que decimos, como en lo que hacemos, tenemos que buscar la gloria de Dios. Amén. Solo a Él la honra, amén. Solo a Él la gloria, solo a Él la alabanza. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Y nos dice la palabra en el versículo 3, bienaventurado el que lee, feliz, bienaventurado, dichoso, gozoso. ¿Quién? El que lee. Dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, las iglesias cristianas en los tiempos en los cuales vivieron los apóstoles, en la era apostólica, el primer siglo, se parecían mucho a las sinagogas. Una sinagoga judía y una iglesia cristiana no se distinguían prácticamente en nada. Normalmente los cristianos se reunían en las casas, como nosotros, que aquí en esta humilde casa, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, ya se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, hermanos que me escuchan, en aquel entonces había algunas comunidades que tenían su propio local, un local de culto, pero eran pocas. Entonces, se parecían mucho a las sinagogas. Y entonces en la sinagoga había como una vitrina, una especie de armario donde se guardaban los rollos de la ley y los rollos de los profetas y de los salmos. Entonces, en las iglesias cristianas había una sola Biblia para todo el mundo. Cada iglesia tenía una Biblia, tenía los rollos del Antiguo Testamento y tenía los pocos libros que se habían escrito de los apóstoles, por parte de los apóstoles y de los evangelistas. Pero aún no se había concluido el último libro, que fue precisamente el Apocalipsis, que según los eruditos se escribió entre el año 95, 96 del primer siglo. Entonces, había iglesias que tenían algunos libros más del Nuevo Testamento y otras tenían menos. La cuestión está en que había una Biblia para todos. Nosotros somos privilegiados porque cada cristiano puede tener una Biblia propia. Y podemos ir a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, cada cristiano, cada uno de nosotros, pero en aquel entonces no. Entonces, por eso es que dice, bienaventurado el que lee, el lector, el que leía para todos, el lector en la comunidad. Y los que oyen, los que oían. No estaban leyendo, pero estaban oyendo la palabra. Dice, y guardan las cosas en ellas escritas. El Señor nos está diciendo que no solamente tenemos que leer la palabra, que no solamente tenemos que leer y oír la palabra, sino que también tenemos que poner por obra la palabra. Y yo, en esta tarde, te pido, en el nombre del Señor, que pongas por obra la palabra, porque si no la ponemos por obra, si vamos al culto y decimos, oh, qué palabra tan hermosa ha traído el pastor, qué bonito, qué lindo, cuántos buenos principios, qué buenas herramientas para mi vida espiritual, realmente me ha impactado. Pero si tú, cuando llegas a tu puesto de trabajo, te comportas igual que te comportabas antes, si tú, en medio de tu familia, te comportas igual que antes, si tú con tus vecinos te comportas de la misma manera y no quieres correr el riesgo de ser despreciado por hablar de Cristo, por testificar las cosas grandes y maravillosas que tú has visto, que tú has vivido de parte del Señor, entonces no sirve de nada. Entonces no sirve de nada. Es bienaventurado leer la palabra de Dios. Es bienaventurado oír la palabra de Dios. Pero todavía más bienaventurado se sella la enseñanza cuando es vivida, cuando es guardada en nuestras vidas. Gloria al Señor. Porque el tiempo está cerca. No solamente la venida del Señor, sino que el tiempo está ahí, el tiempo es muy corto y tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Nuestra vida se acorta.
nuestras ocasiones se acortan. Una cosa es el tiempo cronológico, que puede que a lo mejor no podamos vivir 20 años más, 25 años más, 30 años más, no lo sabemos. Y otra cosa es el tiempo ocasional, la ocasión perfecta para hablar, para testificar, para poner por obra los mandamientos del Señor. Yo a veces me he lamentado de no haber compartido la palabra del Señor, de haberme encontrado con alguien que estaba diciendo cosas variando acerca de Dios, acerca de la vida eterna, de lo que nos vamos a encontrar, y he oído disparates de personas que incluso, pues la verdad, yo no pertenecía a su círculo, pero estaba escuchándolo, y yo, en lugar de decir, mira, eso no es así, hay un Dios que te ama, Cristo murió por ti, el Señor quiere darte la vida eterna, me he callado. No he tenido el valor suficiente. Entonces, esa ocasión ya no vuelve. Yo no sé si algún día me voy a encontrar con esas personas. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la ocasión se perdió. El tiempo ocasional se perdió. Entonces, el tiempo está cerca. El tiempo lo tienes a tu mano. Está en tu mano. Cuando tengas la ocasión, no la desaproveches como yo la desaproveché en aquel día. No, habla del Señor. Lo único que te puede suceder es que sea despreciado y que te diga, ¿y a usted qué le importa? Si yo a usted no lo conozco de nada. Pero tú, por amor a Dios y por amor a esas almas, habla la verdad. Habla la verdad. Habla el Evangelio. Estamos llamados a eso. Porque vale más sufrir del desprecio de la gente del mundo que el Señor se avergüenza de ti en aquel día. Porque un día vamos a estar ante la presencia de Dios. Y ahí, eso es lo que debemos de temer. No debemos de temer a los hombres. No debemos de temer al mundo. No debemos de temer el ser despreciado y desaprovechar las ocasiones. El tiempo está cerca. El Señor te está poniendo en bandeja hablar del Señor a las personas. Dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Hablemos del Señor. Hablemos la palabra del Señor. Aleluya. Y entonces estaremos guardando las palabras del Señor, como hemos leído en el versículo 3. Y dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Pero Juan de parte de Dios. Y tú vas a hablar la palabra de Dios. Vas a ser Susanita, va a ser Manolita, va a ser Pepita, va a ser Manolito, va a ser Antoñito, quien sea el que va a hablar, pero de parte del Señor, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Y qué es lo que hay que hablar? Dice aquí la palabra, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Pero para que haya paz en el corazón, en las almas de las personas, de los creyentes, tiene que haber primero gracia. Tenemos que recibir la gracia de Dios. Vamos a recibir la paz de Dios si recibimos la gracia del Señor. Ambas cosas van juntas. ¿Qué es la gracia? La gracia nos da de parte de Dios lo que no merecemos. Por eso es gracia. Todo lo que tú recibes gratuitamente de parte del Señor es la gracia suya. La gracia nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es la paz? La paz nos viene a través de la gracia. Justificados pues por la fe, es decir, por la gracia de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esta es la gracia y la paz. Gracia y paz a vosotros. Es un saludo de parte del Señor, pero es un saludo que está guardando
que encierra una gran verdad. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es, y que era, y que ha de venir. Yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el que es, el que era, el que ha de venir. Aquí está hablando de Dios Padre. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero no hay un solo Espíritu Santo. No hay un solo espíritu. ¿Cómo entonces nos está hablando aquí de los 7 espíritus de Dios? Pues bien, aquí se está hablando de la perfección y de la omnipresencia del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios. Porque el número 7, el número 7 es el número de perfección. Algo, cuando en la Biblia, en la numerología bíblica, se nos habla del número 7, significa perfección. Eso es lo que significa el número 7. Mientras que el 6 es número de hombre, porque nosotros no llegamos a la altura de la perfección, somos imperfectos. Entonces, el número de hombre es 6. El número del anticristo es el 666, es decir, 3 veces 6. O sea, hay ahí una plenitud de todo lo que es humano, de todo lo negativo de la humanidad. Entonces, los 7 espíritus de Dios, nos está hablando del Espíritu Santo en su magna y divina perfección. Entonces, dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, de parte del Espíritu Santo, también, igual que del Padre, nos viene la gracia y la paz. Dice, y de Jesucristo, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí vemos la Trinidad. Vemos cómo no se menciona a ninguna otra persona. Se ha hablado de la persona del Padre, se ha hablado de la persona del Espíritu Santo, en su plenitud, en su perfección, y ahora se habla de la persona del Hijo encarnado, de Jesucristo. Entonces, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces nosotros nos podemos fiar de ese testigo. Entonces, como buen testigo fiel, él no miente jamás, porque es testigo fiel, verdadero. Por lo tanto, todo lo que el Señor nos diga, llevémoslo a la práctica, guardemos su palabra, porque Él es el testigo fiel. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y esto qué significa? ¿Que fue el primero en morir? ¿Fue el primero en morir? No, la palabra primogénito de entre los muertos aquí no significa el primero en morir, porque murieron muchos antes que él. Primogénito de entre los muertos significa el que rige, el que gobierna, el que está por encima de todos aquellos que han muerto en él. Entonces, la palabra primogénito en las Escrituras es entendida como aquel que tiene el puesto máximo de honor como rey, como gobernante. El primogénito en una familia, en la cultura semítica, en los pueblos semíticos, el primogénito era el que lo heredaba todo. Igual que en Cataluña el primogénito, el hereu, es el que se lo queda todo. Y es el que tiene dentro de los hermanos el liderazgo. Dentro de los hermanos, el hereu, el heredero, el primogénito, es el que tiene el liderazgo. Entonces, Jesucristo es el que tiene el liderazgo. Él es el heredero. Él es el primogénito. El primogénito, dice, de los muertos. El primogénito de los muertos. Es decir, aquellos, las almas que han muerto en él, él es el rey, él está gobernando. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta? No solamente en la gloria celestial, no solamente en el cielo donde están las almas de los que han muerto, sino también aquí. Aquí se está hablando de la soberanía de Cristo. Cristo como primogénito, Cristo como rey. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor te ama. El Señor nos ama.
El Señor me ama, nos ama con un amor personal. El Señor murió por todo el mundo. La voluntad del Señor es que todos se arrepientan y que ninguno perezca y que todos se salven. El Señor nos ama. Lo primero que nos dice aquí es lo que va por delante de todo es el amor. Es el amor. Dice, al que nos amó. Nos amó. Tú eres amada por el Señor. Yo soy amado por el Señor. Somos amados por el Señor. Y esto es algo, es una palanca tan grande en tu vida, en mi vida, en la vida de cada cristiano, que por encima de todas las dificultades, problemas y pruebas que nos pueden venir y tentaciones, esto es algo, es una palanca tan tremenda, tan grande, que en este mundo, aunque tú seas despreciado y te digan que eres una inútil, que eres un inútil, que sepas que eso es una mentira del diablo, porque hay alguien que te ama. Si alguien te quiere hacer creer la mentira de que no hay nadie que te ame, tú le dirás, hay alguien que siempre me ama, que es mi Señor. Es mi Señor Jesucristo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó en tiempo pasado. Es decir, la obra ya se ha hecho en tu vida. Aquí está hablando de personas que son salvas. Estas cartas que son dirigidas a las 7 iglesias van dirigidas a creyentes, a personas que ya han sido lavadas. Son personas que ya han tenido un encuentro, que han nacido de nuevo del agua, de la palabra y del Espíritu Santo. Son personas que son salvas, que han conocido al Señor. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Eso significa de que el Señor Jesús lava con su sangre todo pecado. Todo pecado. No existen pecados mortales y veniales, pero en el caso de que existieran, Cristo los lava todo. Cristo lo purga todo. ¿Sabéis que existe el purgatorio? El purgatorio existe. Dirán, Antonio, hermano, por favor, ¿qué me estás diciendo? Sí, el purgatorio existe. ¿Sabéis cuál es el purgatorio? La cruz de Cristo. Ese es el purgatorio. El purgatorio es la cruz de Cristo, donde todos nuestros pecados han sido purgados por Cristo el Señor. Nosotros no podemos purgar por nuestros pecados, ni en esta vida, ni en la otra, ni en la venidera. Cristo purgó por nosotros, porque si pudiéramos nosotros purgar nuestros pecados, entonces por demás murió Cristo. Entonces aquello fue un fracaso, la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso. El purgatorio no existe. El purgatorio es la cruz de Cristo. Gloria sea dada al Señor. Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Posiblemente el texto griego que Reina y Valera tradujeron pondría reyes, pero en la mayoría de los manuscritos no dice reyes, que en griego es basileus, sino que dice basileiam, que significa reino. No reyes, sino reino. Entonces, la traducción más correcta sería, y nos hizo un reino de sacerdotes. Nos hizo un reino de sacerdotes. Dice, para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Señor ha hecho una obra. ¿Y cuál es el objetivo de esa obra? Salvarnos. ¿Pero para qué? Para que Dios Padre reciba la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nosotros hemos sido salvados y estamos siendo santificados para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ese es el objetivo que tú tienes en esta vida. Lo que da sentido a tu vida es que tú has sido creado y has sido rescatado para la honra y para la gloria de Dios. El Señor nos hizo para su gloria, para que lo glorificásemos eternamente. Se cuenta de un niño.
Se cuenta de un niño que hizo un barco, que aquello era una obra de arte. Un barco precioso, un barco lindo. Y ese barco, ese niño, pues lo llevó a un río y lo echó al río. Y él lo iba controlando desde la orilla. Pero mira por dónde había un rápido en el río, como una especie de pequeña cascada, y el barco se fue y él lo perdió. Perdón, lo que estoy sintiendo en estos momentos. Pasaron los años y ese niño creció. Y ya un joven vio ese barco expuesto en un comercio, en una tienda de juguetes, y estaba en el escaparate. Y él entró y dijo, ese es el barco que yo perdí, que yo hice cuando era niño. Y entonces entró y lo compró. Y agarró el barco y dijo, barquito, ahora eres 2 veces mío, porque te hice y porque te compré. Y el Señor te ama a ti de una manera muy especial. Te ama porque eres su creación, porque te ha creado, pero también porque te ha rescatado, porque ha pagado por ti a través de su Hijo Jesucristo. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo. Gloria al Señor. Por eso es que tú tienes que darle la honra, la gloria y la alabanza, porque eso es lo que da sentido a tu vida. Cuando tú glorificas, alabas al Señor, vives para la gloria de Dios, todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú sientes, es para la gloria de Dios. Entonces, no hay nada, ningún problema que pueda venir a tu vida que te afecte profundamente. ¿Por qué? Porque tú vives para la gloria de Dios. Aún en las pruebas, aún en los malos tiempos de necesidad económica o no económicas, sentimentales, tú estás para la gloria de Dios. Todo lo permite el Señor para gloria de su nombre. Aleluya. Amén. Dice, y aquí, dice el versículo 7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Ocurrirá, pasará. Nosotros no estamos siguiendo fábulas artificiosas, no estamos siguiendo la imaginación calenturienta de un literato. Estamos siguiendo a los apóstoles que fueron testigos de la gloria del Señor. Dice, aquí que viene con las nubes, el Señor viene, Cristo viene, a lo mejor viene en este 2023, no lo sabemos, no podemos poner fechas, pero el Señor está cerca. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Sí, amén. ¿Qué dice el versículo? Yo soy. El yo soy. Cuando el Señor Jesús lo fueron a aprender en el huerto, cuando lo fueron a aprender, Jesús Nazareno, yo soy. Y cuando dijo el yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra por la fuerza tan tremenda que tiene ese nombre pronunciado por el Señor. Él estaba hablando como el Dios Todopoderoso. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? Este que dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, el Señor Jesucristo. Dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso está con tu vida. Está con tu vida frente a todo problema, necesidad, frente a toda angustia que venga a tu vida. El Todopoderoso está contigo y tú podrás vencer, porque no vas en tu fuerza, vas en la fuerza del Señor, que es el Todopoderoso. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Con estos consejos dejo. Que el Señor grave
en vuestros corazones su palabra. Porque dice la palabra, bienaventurado que lee. Hemos leído la palabra. Dice, y los que oyen las palabras y guardan las cosas en ellas escritas. Guardemos su palabra en nuestro corazón, pero para ponerlas por obra. Gloria al Señor. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gloria.